Continuamos esta noche en Minuto Uno con todos los temas de la actualidad. Enseguida nos vamos a ir a Chile para conversar con el abogado del músico Nicasio Luna. Va a escucharlo atentamente porque es un testimonio revelador nuevamente sobre Santiago Maldonado, cuando en las últimas horas, en una forma provocadora, mire, este gobierno que no tiene sensibilidad ni respeta el dolor ajeno, no respeta el dolor de la familia todavía de Santiago Maldonado, que no ha podido saldar porque la justicia está en deuda. Anoche, en forma insólita, sin ningún tipo además de lógica, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, diciendo que los métodos del sindicalismo, como Hugo Moyano, y los de Santiago Maldonado eran los mismos, métodos extorsivos. Pero, ¿se puede realmente hablar de esta forma en la Argentina de hoy? Primero, que no tiene nada que ver, no tiene ni lógica la comparación que hizo la ministra. Estamos hablando de un artesano idealista que estaba allí acompañando desde su idealismo, un joven con ideas idealistas, acompañando una lucha que ni siquiera militaba para la causa mapuche. Y que la imprudencia de una gendarmería que actuó en forma ilegal, ingresando al territorio de la comunidad mapuche donde no estaba autorizada, lo arrinconan y lo llevan a que se ahogue en el río, con muchas dudas. Enseguida, mire, es revelador la comunicación que vamos a tener y el testimonio del abogado. El músico Nicasio Luna contestó 49 preguntas a la justicia argentina. 49 preguntas a la justicia argentina. Pero vamos a ver, fíjese, la actitud provocadora de la ministra Patricia Bullrich, tratando de instalar además otra vez la supuesta, porque como ya el gobierno no sabe, como el gobierno no sabe con qué salir a contrastar los números de una realidad económica que cada vez duelen más, ahora están intentando resucitar la amenaza RAM. Nadie les cree, realmente, porque no existió nunca y porque además ellos mismos se olvidaron. A ver qué decía Patricia Bullrich. Yo creo que para mí hay una similitud entre lo que pasó con Maldonado y lo que pasa con Moyano. Ellos tienen prácticas que han repetido sistemáticamente durante mucho tiempo, que son la práctica de la extorsión, la práctica de paros salvajes, paros generales que ya no ocurren en ninguna parte del mundo, de estas prácticas de mafiosas. Y yo creo que nosotros hemos sabido desde el primer día enfrentar eso con la ley, con el Estado de Derecho y con coraje. Y con mentiras, agregaría yo. Y con mentiras. Porque hay que decir que la ministra Patricia Bullrich sostuvo, acompañada de los medios que mintieron sobre el caso Santiago Maldonado, una gran mentira. Aquella que sostenía, la que dijo en el Senado de la Nación, que en realidad Santiago Maldonado había ido a atacar a un puestero en la estancia Benetton y que lo habían herido y que había escapado herido. O nos olvidamos de eso, que fue una gran mentira. O nos olvidamos de cuando Elisa Carrió dijo que, ni me acuerdo qué porcentaje ya le había dado, 60, 80%, estaba en Chile Santiago Maldonado, porque era una especie de chasqui de la RAM chilena, cuando estaba ahogado en el río Chubut. Estaba en Chile y herido, dijo claro. Elisa Carrió, como que estaba en la pelea, una vergüenza. Pero la verdad fueron porque en algún momento la semana próxima vamos a estar nosotros el 1 de agosto
cuando quede estrenado este documental El Camino de Santiago, que hace una reconstrucción impresionante de todo esto. Y ahí también se conocen muchas verdades que han permanecido ocultas, ¿no? Saludamos, por supuesto, como siempre, a Estelita, a Quique, a Caro y a los hermanos de Santiago Maldonado que nos acompañan diariamente, en el que hoy sería el cumpleaños número 29, que nunca llegó a 25 de mayo porque la Gendarmería actuó en forma imprudente e ilegal. Nos vamos a Chile, estamos en comunicación con el doctor Lorenzo Morales, abogado del músico Nicasio Luna. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la comunicación. No, gracias a usted. ¿Cuántas preguntas respondió Nicasio Luna ante la justicia argentina, doctor? Respondió a través del requerimiento internacional 49 preguntas que se tradujeron en un relato de más de 9 carillas, en donde damos piezas fundamentales para el esclarecimiento, yo creo, de lo hecho, con nombre y apellido y con relato pormenorizado de las características de las personas que habrían aprendido a Santiago Maldonado. Es muy interesante, doctor, que usted nos cuente esto último, ¿no? Cuando Nicasio Luna y cuando Santiago Maldonado son corridos por los efectivos de la Gendarmería. ¿Cuál es el relato que hace Nicasio Luna de ese momento? Nicasio es un muchacho muy parecido a Santiago Maldonado. Él se dedica a ser cantautor en Chile. Y en este caso él lo que recuerda, y lo dice muy certeramente, son flash. Como uno recuerda hace un año, él recuerda 3 momentos en haber visto a Santiago Maldonado cuando traspasa la línea divisoria ilegalmente en Gendarmería y trata de aprender a cada uno de los manifestantes, aquí en la comunidad de Cushman. Cuando realizan eso, él lo ve 3 veces huyendo, después tratando de cruzar el río, y después cuando cruza el río, una tercera persona que nosotros damos el nombre y el apellido, por seguridad no lo quiero hacer público, pero sí lo hicimos en la justicia, él ve cuando lo llevan aprendido a Santiago Maldonado. La Gendarmería. Exactamente. Además que hay otro relato más crudo. Nicasio Luna da cuenta que aquí fueron armas convencionales, no solamente escopetazos. Las personas que saben de armas comprenderán la diferencia entre un arma mortal y un arma que puede ser disuasiva. Aquí había el empleo de armas mortales, es por eso se produce esta huida, y finalmente gente que no sabía incluso nadar, como el caso de Nicasio Luna, lo hace. Se dan cuenta que Santiago Maldonado tiene problemas para cruzar, y después esta tercera persona, que nosotros damos el nombre y el apellido, ve que se lo lleva a Gendarmería Argentina. Ahora, hay un momento del testimonio de Nicasio Luna, que usted me contaba esta mañana en la radio, donde él relata cómo un gendarme lo apunta. Y eso dimos detalle de aquello, donde recibe la orden precisa de que lo apunten, y hay una frase que dice fuego libre. Nicasio queda en su conciencia de que esta persona no quiso cometer o se le trabó el arma, que finalmente es un resultado igualmente nefasto, porque la opinión es que estaba la dirección por parte de la dirección de Gendarmería de acometer en contra de las personas que se estaban manifestando. Es decir, que lo apuntan directamente Gendarmería con un arma de fuego a Nicasio Luna, lo tenían apuntado. Teniendo en cuenta que había luz del día y todo lo demás, esto no hay lugar a equívocos. Nosotros no tenemos, y lo digo nosotros, representantes de Nicasio Luna, ninguna ganancia secundaria con esta declaración. De hecho, habíamos postergado bastante aquello por las consecuencias que podría traer. Sabemos que tanto en Chile como en Argentina el Estado Democrático de Derecho es bastante menguado, y por eso quisimos hacer esta declaración con el más alto profesionalismo, y también se comportó así, por lo menos los fiscales chilenos que tomaron la declaración. Doctor, perdón, Gustavo. No, sí, dale. A ver, en agosto pasado, Luna estaba allí y fue al juzgado. Y tengo entendido que el doctor Guido Otranto no le quiso tomar declaración, no lo interrogó en ese momento. Claro, porque en ese momento tenga en cuenta que las hipótesis no se enmarcaban
con respecto a la desaparición de Santiago Maldonado, sino que absurdamente con respecto al corte de calles, a los desórdenes públicos. Quizás viendo la posibilidad de que era chileno y la posición que tenía Nicasio Luna no lo interrogaron, pero sabiendo que él hizo una declaración abierta a principios de este año, que se hizo pública en algunos lugares de Argentina, a través de un perito conocido en Chile, ve que él tiene nociones precisas de lo que ocurrió con Santiago Maldonado. Y ahí, digamos, me parece muy claro su testimonio a través del relato de su cliente Nicasio Luna, pero es muy importante para la Argentina, que lo sigue negando, la participación, usted la ve como decisiva para la desaparición de Maldonado de la Gendarmería. Por supuesto que sí, además que otra opinión con respecto a la experiencia, yo represento a un bufete de derechos humanos importante en Chile, que es la Defensoría Popular, en donde nuestra experticia, desde casos parecidos como el de Raúl Pellegrini en Chile, donde se dice que murió un ahogado, nosotros hemos tenido la mala suerte que después hemos sabido la verdad después de 25 años. Claro. Esperemos que este aporte que nosotros hacemos sea más propicio, que ustedes lo sepan mucho antes. Hoy día la ciencia, los cuerpos hablan. Exacto. No es porque uno no tenga acciones visibles, no ocurrió nada distinto. Un forense determinado puede saber a través de sus pulmones que fue golpeado o no. En este caso yo no conozco los detalles del caso de Santiago Maldonado, pero nosotros damos un detalle importante. ¿Quién tuvo la última vigilancia con respecto a Santiago Maldonado? Claro. Unas personas determinadas, Gendarmería Argentina, y dimos las características a las personas que lo habrían aprendido. Ah, eso es importante. Ustedes dieron las características de los gendarmes que se lo habrían llevado a Santiago. Y quiero ser muy responsable con aquello, porque a nosotros, le vuelvo a repetir, fue muy complicado. Para Nicasio Luna, que es muy joven, también es muy complicado, teniendo en cuenta que siempre cuando es la pérdida de una persona, y en este caso la relevancia que tiene Santiago Maldonado, se requiere que la justicia actúe lo antes posible. A nosotros fue difícil, le vuelvo a reiterar, y fuimos bastante precisos, lo más preciso posible, y lo hicimos no solamente a través de la declaración, sino que también a través de un perito. ¿Y el perito qué aportó? El perito aporta, le da credibilidad con respecto a cómo se mueve de un lugar a otro Nicasio Luna. Tiene que tener en cuenta que una persona que se mueve de un lugar a otro tiene unos tiempos determinados. Eso lo puede ver a través de un peritaje de cualquier persona que se dedica a la topografía. En este caso, este perito hizo ese argumento, y además que recrea cada uno de los momentos donde conoció a Santiago Maldonado, Nicasio Luna, y conoció a las personas de la comunidad. Doctor, la última. ¿Usted tiene alguna hipótesis? Porque de lo que cuenta, uno puede suponer que Gendarmería lo detuvo y de alguna manera se escapó Santiago y se metió en el río con todas las consecuencias finales. ¿Puede ser una teoría cercana a esto? Mire, tanto ustedes como nosotros estamos sujetos a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estos hechos no son nuevos. Las personas que tienen el control, en este caso las personas que apremiaron y reprendieron a los muchachos, tendrán el control de todo eso, y ellos por lo menos tienen jurídicamente una responsabilidad. Yo creo que lo que se ha dicho por parte de las autoridades públicas se reproducen en cada una de nuestras febles democracias. Aquí han muerto personas como Jaime Mendoza Collillo, y lo primero que dice el ministro del Interior es que fue en defensa propia, lo asesinaron. Claro. No es nada nuevo, estamos hace 30 años lo mismo. Esperemos que esto no sean los mismos hechos de hace 30 años. Sí. Y esperamos haber dado algo sustantivo para que la justicia lo pueda esclarecer. Gracias, doctor, es muy amable y muy claro. Muchas gracias. Gracias a ustedes y saludos a todos. Gracias. El doctor Lorenzo Morales desde
Chile, ¿no? El abogado Nicasio Luna, el músico que hasta el último momento estuvo con Santiago. Es revelador absoluto el testimonio, Darío, la verdad, ¿no? Sí, y además que se postergó. Recordemos que estuvo acá, sí. no le tomaron, lo citaron y él no quiso venir por cualquier circunstancia, y está bueno que se lo hayan tomado en Chile con todas las garantías del debido proceso, con mucha tranquilidad, y recalcamos 49 preguntas. Alguien que estuvo en el lugar y que cuando declara como testigo, declara con la condición de decir Pero verdad. además, otra cosa, Darío, aquí en este programa, el año pasado, cuando éramos los únicos que mostrábamos la realidad, mientras en otros canales mentían, acordate lo que inventaron, ¿te acordás? El pueblo de Gualeguaychú, donde todos eran Santiago Maldonado, Tal cual. Cuando lo habían visto en el norte, después cuando el peluquero de Mendoza le cortó las rastas, la cantidad de mentiras que inventaron los medios para defender y acompañar al gobierno, todas se les cayeron. Pero nosotros acá mostramos el procedimiento y coincide absolutamente con la palabra de Nicasio Luna, porque nosotros escuchamos y vimos cuando la gendarmería avanzaba y le decían fuego amigo, fuego al negro, tirale al negro, decían los gendarmes totalmente sobrepasados, y el dato puntual que apunta ahora, que lo tuvieron apuntado a Nicasio Luna, ¿no? Este es un dato revelador de gendarmes que la justicia no profundizó la investigación en cuanto a qué pasó a la vera del río Chubut, ¿no? Y hay un dato, Gustavo, que es que una vez que se desaloja la ruta, ya terminó el tema de la represión. Bueno. Van al otro día a la mañana, cuando la ruta no estaba ocupada, exacto. y lo empezaron a perseguir, es decir, que es Exacto. absolutamente ilegal Era ese ilegal. procedimiento. Era ilegal porque no tenían autorización. Exactamente. Pero ahí entraba la teoría de Pablo Nochetti, ¿no? De la flagrancia y de que había que agarrarlos donde sea. Recomendamos el documental que vamos a Sí. estar el 1 de agosto, yo tuve la suerte de verlo hoy, es impactante, es como un compromiso, es una responsabilidad verlo, porque ahí aparecen todas las historias que acabas de contar, Sí, del sí. rol triste de los medios de comunicación, queriendo estar a favor del gobierno cuando había una persona desaparecida y no se sabía dónde estaba. Bien, y el saludo para nuestros compañeros Juan Alonso y para Adriana Meyer de Página 12, que, bueno, permanentemente junto a nosotros no nos olvidamos de este tema. Tenemos una alerta. Días debajo, enfrente a la Casa Rosada. Mire hoy las condiciones. Los familiares de Lara San Juan en Plaza de Mayo. Es increíble cómo se nos ha inundado todo, con muchísima agua en el techo, donde se posa el agua, tiene que filtrarse. La carpa, ¿dónde dormimos esta noche? Otra vez el drama de los familiares del submarino Ara San Juan, que están allí, frente a la Plaza de Mayo hace 35 días, como le ocurrió la semana pasada. El agua otra vez le ha ocasionado problemas, están olvidados, la insensibilidad de un gobierno que se ha olvidado del submarino San Juan, que los tiene enfrente a la sede del poder, que el presidente, si se asoma por una ventana, los ve allí enfrente. Son hermanos, madres, son hermanos y hijos de los submarinistas del San Juan, que están esperando que el gobierno de una vez por todas se decida a ir a buscar al submarino San Juan. En estas condiciones están, bajo la lluvia, hoy, bajo el frío tremendo, las décimas bajo cero que hicieron ayer, y hoy los familiares siguen esperando una respuesta del gobierno que no llega. La insensibilidad al máximo. Acá estamos en la carpa de los familiares de Lara San Juan en Plaza de Mayo. Muy bien, y vamos a seguir enseguidita también. Está, y ya nos vamos a todo el debate, porque está Manuel Álvarez Agís, economista, está Oscar Darío Stoich, que es intendente de Capitán Sarmiento, Nito Artaza,
le vamos a preguntar, a ver, desde una búsqueda de un radicalismo más crítico, cómo se está viviendo este proceso económico tan duro en la Argentina. Y está Daniel Montoya, ex candidato a intendente de Roque Pérez. Buen día, Daniel, gracias por venir, y gracias sobre todo por dar testimonio y animarse a dar la cara. Sobre los aportantes, no aportantes de Cambiemos. Y en su caso, Daniel, ¿en qué año fue candidato usted? Yo fui en el 2015. Junto a la campaña presidencial de Macri. Claro. ¿Iba en la misma boleta de Macri? Iba con la boleta con Macri y con Vidal. ¿Y qué pasó? Bueno, en mi caso yo, gracias a una periodista de Roque Pérez, Alejandra Sacchetti, me entero hace una semana que figuraba como aportante de 50.000 pesos, ¿no? Pero no solamente eso, sino que toda la lista mía, es decir, los 14 personas que estaban conmigo en la misma lista, también figuraban con los mismos montos, con montos similares, no con los mismos. Bueno, es un poco gracioso porque hay uno de los muchachos que en ese momento estaba prácticamente sin trabajo, con lo cual ¿Que aparece aportando cuánto? Algo de 37.000 pesos. Claro. En 2015, yo calculo que era el doble o el triple de esa hora. Y bueno, uno se siente estafado en el sentido de que no es solamente por el tema dinerario, que puede traer algún día otras consecuencias, sino por la estafa moral, ¿no? El hecho de que... Usted organizó el PRO, me contaba. Yo organicé el PRO en Roque Pérez. No había nada hasta ese momento. Yo la traje a Vidal a mi pueblo. La traje a mi pueblo, la traje a mi casa, la traje con mi gente. Salimos a pedir el voto para ella, diciéndole a la gente que esto era algo distinto. Y bueno, hoy nos damos con esta situación que la verdad que nos cayó como un baldazo de agua fría, ¿no? ¿Se siente decepcionado? Totalmente, totalmente. ¿Usted sigue siendo afiliado al PRO? No, yo nunca fui afiliado. No fue afiliado. Al PRO. No, para nada. Participaba, digamos, como... Claro, sí. En realidad yo soy, de joven fui afiliado justicialista, pero bueno, nunca fui afiliado al PRO. Pero digo, ¿sigue hoy ligado a ese proyecto político o no? No. ¿Está decepcionado? No, estoy muy decepcionado, no tengo ninguna motivación para... ¿Y qué le diría hoy si se encuentra con las mismas personas que lo invitaron a participar, a formar? Porque usted lo decía el otro día cuando hablábamos en la radio, y bien lo dice, más duele en los pueblos chicos la estafa moral, porque usted tiene que dar ante los vecinos, tiene que dar la cara todos los días. Claro. ¿Qué le diría a esas autoridades del PRO? Y yo le diría que me den una explicación, porque cuando nosotros salimos a pedir que la gente los acompañe con el voto, somos nosotros los que pusimos la cara en un pueblo chico que en sí termina siendo una gran familia, donde todos nos conocemos, y es muy difícil después enfrentarse con esa gente, porque te dice, ¿y qué pasó? Y uno, ¿qué respuesta tiene? Uno queda en el medio de la situación, sin respuesta para dar y sin respuesta que uno reciba, ¿no? Porque... ¿Nadie lo llamó por estos días? No, nadie. Excepto un diputado, un tal Barragán, que sacó una nota en un diario local criticándome a mí por cuestiones que no tienen nada que ver con esto. Claro. En realidad no explicando el fondo de la cuestión. No, criticándome en otra cuestión que no tiene nada que ver. Este señor Barragán, que bueno, no sé, es diputado provincial y tal vez ustedes lo conozcan. Y nada más que eso. Pero, a ver, yo le diría a este señor, está bien, pero usted me tiene que dar explicación a mí, no yo a usted. A ver, explíqueme cómo es todo esto, por qué nosotros aparecemos como aportantes prácticamente millonarios. Claro. Que mañana... ¿Y cuántos eran en la lista? 15. 15. Y los 15 aparecen como aportantes. Sí. Es el modus operandi. Claro, todos lados iguales. Se ve que tomaban la lista para presentarla en la justicia electoral y en el tema de los aportes. Tenían la plata al lado y después hacían la división. Claro, o sea, tanto. Claro, o sea, ya que pones la cara, de paso te usamos como aportante. A ver, yo les quiero comentar, en un pueblo chico es muy difícil presentarse como candidato. Y más de un partido que en ese momento la gente no conocía. Hasta ciertamente se nos reían, también decían, ¿quién es Vidal? ¿No? Decía, todo ese tipo de... contra un kirchnerismo en ese momento también que estaba con todo el poder.
Era una situación muy difícil y de repente haber puesto la cara por toda esta gente que iban a ser diferentes y recibir esto a cambio, uno se siente estafado. ¿Van a hacer alguna acción judicial? ¿Se van a sumar a las que hay en este Nos momento? vamos a sumar a las que hay. Sí. Está bien. Nito, ¿cómo estás viviendo todo esto? Lo que cuenta, con lo que cuesta, como bien dice acá Daniel, sumarse a la política, Meterse en la política. Meterse en política, ¿no? Perdón, le quería agregar esto. Disculpe, Sí, por favor. Era muy difícil en esa época conseguir gente que participara Claro, en política. Muy difícil. Yo digo, ahora con esto, ¿cómo vas? Bueno, cómo? ese es el problema, porque es un descrédito para la política. Porque digo, los que sostenemos y es así, que la base de sustentación de la democracia son los partidos políticos, los que tienen que tener vida interna, desarrollarse, esto es durísimo. Pero por supuesto que sí. Y yo vuelvo a reivindicar la política. Yo creo que solamente por eso hace falta mayor transparencia. Y ojalá desde mi partido, que yo entiendo que la Unión Cívica Radical tiene mucho todavía para aportarle al país, pienso que esto no funcionó. Hoy a esta altura deben darse cuenta los radicales que lo habíamos planteado ya desde la convención, los que no estamos hoy con Cambiemos. Esto no funcionó. Y es posible que si esto sigue avanzando mal, como viene desde el punto de vista político, económico, financiero, muchos de los funcionarios que hoy están en el gobierno del PRO se irán a vivir al exterior. Desde el propio presidente lo ha dicho, si pierdo me voy a Italia en aquella oportunidad. Pero la Unión Cívica Radical y los dirigentes se van a quedar acá. Es decir, tenemos que volver a reivindicar la política con transparencia. Hoy el gobierno que venga va a encontrar un país mucho peor y endeudado. Puntualizo esto porque es absolutamente condicionante la deuda que ha tomado en tan poco tiempo este gobierno. Sí. Pero realmente una situación grave que no nos estamos dando. Ahora nos metemos ya con el tema económico y todo, que no quiero pasar con esto. A ver, Oscar, que es intendente de Capitán Sarmiento. Usted es intendente ahora. Pero como dice acá Daniel, la tienen que salir a pedir el voto a la gente. ¿Cómo está viviendo esto que está de los aportantes truchos, la utilización de personas con planes sociales por parte de Cambiemos? Una vergüenza más de este gobierno, indudablemente, porque todos los días se cometen distintos atropellos a instituciones, a gremios, en fin, a infinidades de actividades del país, de la provincia. Este gobierno está avasallando. Yo hoy justamente vengo porque como intendente vengo a defender un proyecto que hace 130 años que está en el país, y me refiero a la actividad turfística. Sí, ahora podemos hablar. Hace 130 años que está en el país, es una actividad que nuclea más de 82.000 familias, es una actividad que tiene, yo traje algunos datos. Ahora vamos a ir por eso porque es un tema... pero con respecto a lo que me preguntó usted antes, indudablemente la gente está desesperada, la gente no le alcanza. Hoy estamos hablando que se necesita 19.000 y pico pesos para no ser pobre. Y yo pregunto, ¿quién es el que gana 19.000 pesos hoy? No, sí, totalmente. Entonces, tenemos que analizar todas esas cosas también. Emanuel, desde tu punto de vista económico, ¿crees que acá hubo plata en negro que se lavó en esta campaña? Con todas estas denuncias que crecen día a día. Yo estoy esperando que aparezcan periodistas, obviamente no me refiero a vos, preguntándose por la ruta del dinero. Porque, a ver, el problema es que acá hay algo muy claro, digamos. El que firma un papel en el contexto de una campaña y cobra un plan social, no lo firma alegremente. Probablemente el que le da el plan social le dice, firma acá para recibir el plan social, y en realidad le está diciendo, firma acá para blanquear plata. Ahora, nadie que cobra un plan social puede poner 37.000, 50.000 pesos para financiar una campaña. Y me parece que cuando uno empieza a sumar, si cada uno de los que fue en la lista, 15 en este caso, etcétera, pusieron 30.000 pesos por cabeza, que hoy son 70.000 pesos por cabeza, digo, claro, no es poca plata, no es poca plata de la que estamos hablando. Es evidente que lo que está pasando es que la plata sale de otro lugar, y digo, esto aplica para cualquier partido. Ahora, yo siempre digo lo mismo, a mí me enamoran las ideas, no las personas. Si las personas hacen las cosas mal,
tiene que ir presas. Y me parece que acá tiene que ser el propio Cambiemos el que empiece a desplazar rápidamente a los que están sospechados, y quiero decir, no a los chivos expiatorios como hemos visto en la provincia de Buenos Aires, sino a los responsables políticos. Porque, a ver, nadie votó para gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a la contadora de la provincia de Buenos Aires. La votaron a María Eugenia Vidal. Entonces me parece que decir renunció la contadora, cuyo apellido ni recuerdo, porque la verdad que no es un personaje político en este panorama, me parece que sinceramente es no afrontar el problema como debería afrontarlo un gobierno que tuvo la bandera de la honestidad, bandera que yo celebro, pero después de enarbolar esa bandera hay que defenderla, y me parece que Cambiemos no lo está haciendo. Emanuel, ¿no te llama la atención, vos perteneciste al gobierno anterior, que cuando pasaba algo en el gobierno anterior, los medios hegemónicos decían Cristina no podía no saber? Y acá parece ser que cuando pasa algo, los que están arriba no saben y nadie les repregunta sobre eso. Pero, a ver, yo creo que cuando vos sos candidato a un cargo como gobernador de la provincia de Buenos Aires, presidente de la nación, digo, yo nunca fui candidato a nada, pero es obvio que controlás hasta la última decisión que toma tu partido a nivel político. Y en particular, preguntás, che, ¿cómo se pagó ese cartel que tiene mi cara y ocupa media Panamericana? Lo preguntás y lo gestionás. Y te haces cargo, digamos, y decís de dónde va a salir la plata, quién está aportando, cuánto, por qué, cómo está dentro de la ley, porque vos sabés que si esta denuncia sale en el medio de tu campaña, te arruina tu campaña. Entonces pensar que no puede estar al tanto de esto, me parece que es subestimar a cualquiera de las figuras del PRO. Acá hubo un montón de dinero que financió la instalación de un modelo, de un proyecto, de un cambio muy radical en lo que es la política socioeconómica de la Argentina. Merecemos saber de dónde salió ese dinero, ¿no? Porque es demasiado dinero lo que financió. Pero a ver, yo te quiero dar el ejemplo que me daba la otra vez un cliente, ¿no? Una empresa que hace normalmente publicidad, y me llamó la atención sobre algo que yo realmente no había descansado. Si uno va por Panamericana, hace 3 años, de un lado hay un shopping, y de otro lado, no voy a ser el candidato porque no viene el caso, había un cartel que decía faltan 365 días para no sé qué, faltan 364 días para no sé qué. Estuvo prendido ese cartel 365 días. Esta empresa me decía, yo no puedo poner ese cartel ni una semana. Y es una empresa muy grande que factura miles de millones de pesos por año. Y un candidato pone ese cartel y después rinde que gastó en la campaña 10 millones de pesos. Entonces me parece que estamos realmente necesitando hacernos cargo de esto. Daniel, ¿ustedes tenían conocimiento del dinero que se manejaba cuando las campañas, les explicaban algo? No, para nada. A nosotros nos traían material y nada más. Y después la campaña, por ahí el señor Intendente lo debe saber bien, la hacíamos a pulmón. A pulmón realmente. Y el otro día sacamos la cuenta de los aportes que hicimos, entre comillas. La vaquita. Suman, 400.000 pesos. 395.000 pesos. En el 2015 era una fortuna esa plata. Y no, a nosotros no nos dieron nada más que material. Debo admitir, eso sí, todo lo que en ese sentido estuvimos bien, nos dieron lo que necesitábamos, ¿no? Pero no plata. Está bien. Bueno, Nito, ¿cómo estás viendo este momento económico de la Argentina? Bueno, yo le vengo expresando, por eso que quizá hago mucho énfasis sobre esto. Yo creo que la Argentina hoy está insolvente. Me parece muy responsable volver a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional de nuevo, cuando la Argentina este año, porque estamos hablando, todo el mundo le habla de ajuste, este año va a tener que pagar, escuchen esta cifra, 400.000 millones de pesos anuales por intereses nada más. Ningún presupuesto, ningún rubro del presupuesto nacional supera esta cifra. Y lo digo con conocimiento, estuve con Héctor Giuliano, por ejemplo, que hace años que estudia la deuda. Dentro del presupuesto está la parte jubilatoria. Bueno, del neto son 365.000 aproximados lo que aporta el Tesoro Nacional. El resto aportan los trabajadores, por eso llega a 1.100 ese rubro. Pero hay otros rubros que no superan a lo que tenemos que pagar por intereses. Y además, si usted suma no solamente los 335, 300, estamos hablando de miles de millones de dólares, más los 50.000 del fondo de ahora, más los 48.000 que dice el presupuesto, llega a 432.000. Si le suma municipios, empresas del Estado y provincias, la deuda hoy, perdón, y me falta algo, 64.000 millones de LEVAC,
La deuda hoy supera, va a dejar este gobierno 500.000 millones. Por eso tenemos que pensar quién va a venir en el próximo periodo. Va a tener de una gobierno. pesada herencia. Eso es pero gravemente. Es un condicionamiento absoluto cuando hablamos de economía. Ahora, Nito, ayer dijiste que la Argentina estaba quebrada. ¿Puede ser que dijiste eso? No, yo digo que está insolvente. Si vos no sabés cómo vas a pagar y cuándo lo vas a pagar, es insolvencia. Esto debe tratarlo el Congreso de la Nación, no Caputo, no el ministro. El Congreso de la Nación que le corresponde No es constitucionalmente. menor lo que vos acabas de decir, Nito. El próximo gobierno va a recibir un gobierno condicionado. Que eso es lo que están buscando. Absolutamente Porque condicionado. va a estar condicionado por el fondo, va a estar condicionado por la deuda, no va a tener margen de acción propio, digo. Hoy estamos viendo desde ayer, Emanuel, la caída de la industria 5,8 en mayo. Junio están pronosticando 5. Veíamos los datos oficiales del desempleo. Nada, crecimiento cero de empleo. Digo, es un combo explosivo, ¿no? Mira, supongamos que nosotros le creemos a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Digo, ejercicio arriesgado porque 40 días antes de que Argentina chocara, vino Lagarde y dijo, no estamos en el negocio de prestarle a la Argentina porque la Argentina anda bien. Esos son los que están proyectando cómo va a funcionar la economía argentina en el próximo año y medio. Las proyecciones del fondo dicen algo muy sencillo. Dice que cuando Macri termine su primer mandato, vamos a tener el mismo nivel de Producto Bruto Interno, el mismo nivel de actividad económica, de cantidad de cosas que se producen en el año, que cuando Macri asumió. Pero vamos a ser 2 millones de personas más. Claro. Entonces nos vamos a estar peleando por la misma torta, 2 millones más de argentinos. Ese es el primer punto. El segundo punto es la situación que estamos viviendo. Estos días han sido de calma, porque el gobierno está armando realmente una bomba, porque está cambiando las LEVAX, que eran instrumento en pesos, por las LETES, que son instrumento en dólares, que vencen en junio del año que viene. Entonces, a ver... Están armando otra bomba. No, digo, yo estoy de acuerdo que estamos en una tormenta, digamos. Ahí se lo concedo al presidente, se lo concedo al jefe de gabinete. Estamos en una tormenta. El problema es que ellos durante 2 años y medio bailaron la danza a la lluvia. Y ahora se quejan de que llueve. Entonces, durante 2 años y medio dijimos, guarda con desregular la cuenta capital porque la corrida va a ser muy grande. Fue muy grande. Guarda con tomar tanta deuda porque el mercado un día te va a decir no te presto más. No te presta más el mercado. Entonces, el problema no es ahora la tormenta. El problema es que hicimos durante 2 años y medio. Y digo, la corrida no está terminada. La corrida termina el día que las reservas del Banco Central suban $1.000 millones. Porque el gobierno puede conseguir que alguien venga y entre con $1.000 millones. Y desde que firmamos el acuerdo con el fondo, las reservas cayeron $3.000 millones. Entonces estamos lejos de poder solucionar la situación. Y para el que viene, yo te hago una cuenta sencilla. Digamos, Argentina, el presidente que venga va a tener $15.000 millones de deuda con el fondo, ¿sí? Si la cosa sigue mal pueden ser hasta 50.000, pero por ahora son 15.000. Y una soja a $300. Bueno, Néstor Kirchner tenía la soja $400 y 9.000 de deuda con el fondo. Sí. O sea, para solucionar esto necesitamos 2 Néstor Kirchner. Digamos, no es que se va a solucionar fácil, no es que la deuda con el fondo mañana te la sacás de encima. Y para peor, cuando uno ve las proyecciones, yo creo que esto va a ser una serie de waivers, que técnicamente se dice pedirle perdón al fondo durante cada trimestre diciendo, che, no incumplí, ¿qué hago? Ajustá más, al otro trimestre, no pude cumplir, ¿qué hago? Ajustá más. Entonces el presidente que llegue va a llegar realmente muy condicionado. Daniel, ¿usted a qué se dedica? Yo soy empleado público. ¿Y cómo está la situación en Roque Pérez? Y la verdad que peor que nunca, le explico por qué. Nosotros tenemos en Roque Pérez una empresa que es la más grande, que tenía 800 empleados, Criave. Ajá. Hace un mes más o menos, no sé exacto, un mes, 2, cerró. ¿Cerró? Cerró. 800 familias en la calle. Esa empresa le da vida económica a todo el pueblo, porque detrás de esa empresa hay un montón de negocios que ya no venden lo que vendían, otros que están... ¿Cuántos habitantes tiene Roque Pérez? 15.000 habitantes. 15.000. Es mortal es una para bomba, un pueblo 10%. 800. Claro, es una bomba atómica. Cierre una empresa con 800 es mortal para un pueblo. Exactamente. Bueno, hoy la empresa la están autogestionando como pueden los muchachos que eran los operarios, pero bueno, el golpe fue fatal, fatal. Y uno ve que la economía, yo digo, ¿no? Un pueblo es una pequeña muestra de lo que es el país. Todo funciona muy pobremente, a media máquina, el negocio está vacío, la caída de esta empresa fue mortal y bueno,
Yo no sé cómo se sale de esto. Gustavo, Gustavo, cayeron 313 millones la reserva, están en 58.000 ya, ¿eh? Así que ya rompimos el piso de los 59.000. Pero además yo creo en la próxima reestructuración de deuda que dolorosamente es inevitable. En la Argentina no es que uno asusta que va a haber default. Argentina tiene que ir a una reestructuración de deuda, porque o sometemos a un ajuste enorme a la ciudadanía o ponemos límite a los intereses que se están pagando. Tenemos que averiguar quiénes fueron los responsables de los 12.000 millones de fuga. Y además de llevar de una cifra de 342.000 aproximadamente pesos de VAC a esta cifra que le digo, 3.300.000 son hoy las LEVAC. 3.300.000, que aproximadamente son 64.000 millones de dólares que se van a sumar a la deuda. Acá hay un economista presente, por ahí es más preciso que yo. Cuando se pasan de LEVAC a LETES, se suma la deuda pública, ¿no es cierto? Es decir, pues se está sumando en dólares a la deuda pública. Ahora, Nito, ¿qué explicación le encontrás vos para que el radicalismo siga acompañando políticas que toda su vida institucional, o la mayor parte, o el radicalismo más progresista, alfonsinista, repudió siempre? Bueno, sin duda, yo creo que el error grave de aquella cúpula está cometido y ahora van a empezar seguramente, muchos radicales ya están dando señales que tienen que tomar distancia. Yo creo que no puede ser que solamente sean costos para el radicalismo si a esto le va mal. Vamos a hacerlo, es como si hubiéramos llevado al Sogaray, siempre lo digo, de presidente. Es una cosa insólita para nuestro partido. Es doloroso, pero yo creo que todavía tiene mucho para dar. Ojalá el partido pueda volver a reencauzar el camino nacional y popular que es su origen. ¿Cuántos habitantes tiene en Capitán Sarmiento usted, intendente? ¿Cuántos habitantes tiene en Capitán Sarmiento? Aproximadamente 21, entre 20 y 21.000. ¿Y la realidad social en este momento en su municipio? La realidad social de Capitán Sarmiento no está tan mal porque tenemos una empresa avícola como tiene Roque Pérez. Es una empresa líder en el país. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Granja Tres Arroyos, que es la que compró Cresta Roja. Sí. Es una empresa que está consolidada, anda muy bien, está exportando el 98-99% de lo que faena en Capitán Sarmiento, tiene 1.350 y pico empleados. Tenemos 3 empresas de transporte muy grandes, hay 2 empresas que tienen casi 200 camiones cada empresa, es decir, tenemos aproximadamente 500 choferes que ganan un sueldo muy importante. Hoy los choferes del gremio de camioneros están ganando un sueldo muy bueno. Está bien. Gracias a Moyano, ¿no? Porque Moyano fue el que le pudo poner esos y no estamos mal en ese sentido. Y a nivel pero comercio, sí hay problemas, y el comercio de Capitán Sarmiento, ¿cómo y está? están cerrando comercio. Entonces ahí se nota la crisis. Sí, están cerrando comercio e indudablemente se siente la necesidad de la gente, empezaron a venir facturas de gas de 6, 7, 8 mil pesos, facturas de luz también muy elevadas. El nuevo ministro que tenemos de Energía realmente no respondió en vialidad, tampoco responde acá, para la sociedad y para la gente, indudablemente. Lo siento porque es un satélite de Capitán Sarmiento, el ministro de Energía, Iguacel. Yo le gané las elecciones, él iba como candidato a intendente y realmente no quiere a Capitán Sarmiento, porque si hubiera querido a Capitán Sarmiento hubiera traído por lo menos 5 cuadras de asfalto para los barrios más humildes. No trajo nada, en absoluto, al contrario, me paró 2 obras que estaban en ejecución, una que une Capitán Sarmiento con San Pedro y otra que une Carmen de Areco con Capitán Sarmiento, que son 2 rutas importantísimas comercialmente hablando. ¿Obra pública tienen o no? Y obra pública no tenemos en este momento. Tenemos obra pública que terminamos un anexo del hospital, terminamos con la ayuda de Leones la sala de diálisis y terminamos también un segundo quirófano. El otro día estuvo en la inauguración del anexo el ministro de Salud de la provincia. Realmente me dejó impactante con la visita de él porque le pedí una colaboración a la provincia para poner el equipo de diálisis. Tenemos el edificio, pero nos falta el equipamiento, nos faltan 5 millones de pesos. ¿Y qué le respondió? Y no, se sacó, perdónenme la expresión,
pero como dice el paisano en el campo, se sacó el lazo con la pata y esquivó el bulto del pedido que le hice yo. Realmente no tienen sensibilidad, no tienen carisma para mantener un hospital. Yo, gracias a Dios, tenemos un hospital que estamos atendiendo gente de Carmen de Areco, de Recife y de San Antonio de Areco. Estamos haciendo operaciones de corazón, están trabajando muy bien, y un hospital que realmente tenemos un orgullo y no tiene envidia a ningún hospital público. Ahora, esto también, porque a nosotros nos gusta invitar a los intendentes para reflejar la realidad, lo que dicen, los ajustes donde pasan, realmente por la salud, por la educación. Estamos viendo el tema del INVAP, Emanuel, que la verdad, ustedes lo... Perdón, a mí me están cerrando el gas, el agua, la luz despacito. Vamos a ser sinceros. Porque no soy de Cambiemos, soy peronista. Y soy y voy a seguir siendo del año 95. ¿Y lo discriminan por ser peronista? Pero claro. La buena noticia, Gustavo, es que se va a terminar la discriminación. Hace 2 años y medio, quiero con esta parte, hace 2 años y medio que no puedo aumentar las tasas, porque tuve el traspié de que ganó Cambiemos, tomaron mayoría en el Consejo, y el Consejo Deliberante está recibiendo información de arriba que no aumenten las tasas en Capitán Sarmiento, y nos están desfinanciando el municipio. Yo realmente lo digo públicamente, si me siguen así presionando, voy a meter una denuncia penal a la presidenta del Consejo Deliberante, de acuerdo a la Constitución, por el ¿cómo es? El vaciamiento que me están haciendo en el municipio. Porque son formas de la vieja política de ver con lo que no pueden por los votos, a ver si lo desestabilizan como para... Bueno, perdón, Gustavo, la buena noticia es que ahora se va a terminar la discriminación, porque antes no había plata para los peronistas, ahora no va a haber plata para nadie. Digamos, porque aparte las cuentas son muy sencillas. Yo no sé si te acordás, pero en diciembre del año pasado, cuando se votó la reforma jubilatoria, que hoy están los números, las jubilaciones están perdiendo contra la inflación, o sea que dijeron vamos a aprobar la fórmula, quédense tranquilos que las jubilaciones van a ganarle a la inflación, están perdiendo, pero esa fórmula se votó para ahorrar plata, para dársela ¿a quién? A la gobernadora Vidal con el fondo del conurbano. Entonces, paradójicamente la gobernadora Vidal iba a tener plata para repartir entre intendentes afines a Cambiemos. Ahora el problema es que el acuerdo con el fondo lo que le dice a la gobernadora Vidal es que tiene que ajustar por exactamente el fondo que le van a dar del fondo del conurbano. Entonces, le bajamos las jubilaciones a todos los jubilados de la Argentina para darle el fondo del conurbano a Vidal, y ahora vino el Fondo Monetario y dijo el fondo del conurbano no lo puedes usar, tenés que ajustar. O sea, nos quedamos sin obra pública y con jubilaciones más bajas. Entonces me parece que el año que viene en términos de obra pública va a ser absolutamente nulo, porque el acuerdo con el fondo lo que dice es que en el transcurso de 2 años el gobierno nacional tiene que dejar de hacer obra pública. Ahora, qué increíble, ¿no? Porque yo digo, ¿cómo el presidente hoy volvió a decir, el fondo no nos pide nada, no es un acuerdo para nada perjudicial para la Argentina, es beneficioso? Vuelve a decirlo hoy el presidente, en este marco de restricción y de Gustavo, recesión. A ver, se podría discutir, se podría traer acá evidencia histórica, podríamos charlar, pero la pregunta es, si era tan bueno ir al fondo, ¿por qué no fueron el 11 de diciembre del 2015 al fondo? Y le pidieron los 50.000 millones de dólares al fondo en vez de pedírselo a los mercados. Digamos, la verdad que esto sí que es insólito, porque yo revisé, no sé, el acuerdo de stand-by de Jamaica. No, porque ellos pensaban México, que con la llegada de Macri le llovían las inversiones. Pero a ver, yo nunca vi a un presidente en la historia de los países diciendo qué bueno que hicimos un acuerdo con el fondo. Esto ya, digamos, a ver, hay que tener un mínimo de seriedad de discusión, porque si no estamos como discutiendo la importancia del agua en la navegación. Digamos, el acuerdo con el fondo es malo, no se puede. El que va resignado. Bueno, me parece sí, a ver, es el prestamista de última instancia a escala internacional. El fondo lo que te dice, yo vengo para que el mercado recobre la confianza en vos, o sea que lo que está diciendo es el mercado ya no te cree, pero insisto, paradójicamente, ahora que estamos en esta situación, lo que tenemos que rezar es que el fondo no se enoje y que el mercado financiero internacional nos preste aunque sea $1. Porque al final del día, cuando te metieron en este lío, lo peor que te puede pasar es que este lío se siga profundizando. Y la verdad que lo que está haciendo Cambiemos para que este lío se ordene no es la mejor política. Porque, insisto, hoy Cambiemos, el fondo ha hecho algo realmente trágico para la política monetaria argentina, que es decirle al Banco Central, usted no puede vender dólar futuro. Lo dice así el acuerdo con el fondo. Caputo, como tiene que parar una corrida, ¿qué hizo? En vez de vender dólar futuro, vende dólares en el futuro, que no es lo mismo. O sea, vende promesa de pagar dólares en junio por
15.000 millones de dólares. Nadie cree que Argentina va a poder afrontar ese vencimiento. Entonces me parece que la solución termina siendo peor que el problema. Y además con un antecedente, ya fue corresponsable de la crisis del 2001, lo dijo la Oficina de Evaluación Independiente del propio fondo. Sí. Ese es el antecedente que tiene el fondo acá en la Argentina. Totalmente. Pausa y ya seguimos con el debate aquí en Minuto 1.